Vamos a cerrar los ojos un ratito, unos minutitos para cambiar un poquito.
Muy bien, podemos hacer unas respiraciones profundas y cuando quieran pueden abrir los ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado la semana? ¿Qué novedades hay? ¿Qué tema tienen en la mente, en el corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo andan? ¿Alguna cosa que haya pasado? ¿Sueños? ¿Un evento? ¿Un encuentro? ¿Una lectura? ¿O algo de la reunión pasada? También. Bien, yo quiero hablar. Dale, Blanca, con mucho Nadie gusto. habla, pues yo hablo. Sí, dale. Esto, con relación a la vez pasada, la reunión fue muy, muy grata, como ya les dije. Fue muy ilustrativa. El tema del rechazo y la indiferencia, quiero retomarlo en esta ocasión, precisamente por los eventos que están sucediendo en Israel. Esa es precisamente la indiferencia y el rechazo a las diferencias de la que yo hablaba la vez pasada, a esa magnitud. Claro que siempre personalizamos y todo esto, pero realmente esa indiferencia del mundo ante acontecimientos tan importantes que se han estado dando a lo largo de la historia de la humanidad, no es algo reciente, pero que en este siglo XXI, después de una pandemia, ¿quién imaginaría que nadie ha querido, o no muchos, los líderes del mundo en este caso, tomado conciencia real del valor de la humanidad, del valor del ser humano? Y se quedan con esa dejo de no me importa, lo más importante es don dinero, poderoso caballero es don dinero, poder, extender el dominio en muchos aspectos. Entonces, el tema por eso de la indiferencia y el rechazo es tan importante, y más ahora que estamos siendo mudos testigos, billones de gentes de lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Y ha estado sucediendo ahí por mucho tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede aceptar uno al hermano, a otro que es igual que yo? Ese es para mí gusto un tema muy importante, es realmente reflexionar una y otra vez por qué se repite una y otra vez. Bueno, ese es mi comentario. Comenten si les interesa el tema o desde algún otro punto de vista o cómo sienten. Está proponiendo Blanca. Comentemos cómo lo sienten, si les interesa o desde qué punto de vista les interesa o cómo sería lo que está planteando ella. Yo creo que es muy importante. ¿Quién habla? Porque es un momento actual, Rosa Marta. Rosa Marta, ok. Sí, yo creo que es muy importante este tema porque precisamente de esa indiferencia pues nacen los conflictos en familias, en primos, con vecinos, con amigos, y se va traduciendo hacia los países. Entonces yo creo que sí es muy importante hacer conciencia de esta situación. Esa es mi opinión. Comenten. O desde qué punto de vista lo quieren, porque tiene muchísimas facetas, ¿no? Por donde lo que podríamos tratar de, cómo lo sienten, comenten. Sí, sin duda es un tema. Está cerrado tu micrófono, Kiki. Políticamente lo que he escuchado y lo que he tratado de entender es que definitivamente pues es un conflicto demasiado grande, ¿no? Que hay entre estos. No creo que sea tanto la indiferencia, sino ver qué conviene más para todo el mundo, porque todo el mundo está involucrado, ¿no? O sea, los judíos pues los apoyan Estados Unidos, unas potencias inmensas, y a los árabes o a los palestinos de la parte de este parte que es como dicen, no es la guerra con Palestina, es la guerra contra un cartel que está en
en la franja de Gaza, ¿no? Pero yo creo que lo tienen que manejar con demasiado cuidado, ¿no? Porque esto representa una segunda guerra, una tercera, cuarta guerra mundial. O sea, está muy peligroso. Yo no siento de ahí que nadie esté indiferente, ¿no? Habrá países que no quieren entrar. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor ni armamento tiene ni nada, pero pues yo creo que sí se está cocinando algo fuerte. Pero yo creo que el tema no es ese, no es que nos pongamos a hablar de geopolítica en cuanto a Estados Unidos, Israel o los países. El tema es en cuanto a nosotros, que precisamente estamos en este grupo, nuestra indiferencia, no la indiferencia, vamos, ¿qué vemos reflejado en estos momentos hacia nosotros, hacia los cercanos? No podemos en esta reunión hablar de geopolítica, no. Eso es pues un tema muy escabroso. Yo creo que es en cuanto a nosotros, nuestra indiferencia hacia los demás, hacia los cercanos, o el rechazo hacia las razas, hacia el color. Yo creo que ese es el aprendizaje ahorita. No podemos hablar de geopolítica porque pues desconocemos realmente el tema, ¿no? Pero sí conocemos el tema que hemos venido trabajando con Carlos en todos estos tiempos acerca de nuestro sentir y nuestro estar. Entonces, el tema es la indiferencia y el rechazo en nosotros. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Perdón, que no capto muy bien. Rosa Marta. Rosa Marta, ok. Ajá, ¿sí? Porque no sé yo no siento un rechazo ni mucho menos, o sea, me da una pena terrible. Yo como ser humano, como del grupo, ¿no? Tanto como si es políticamente o no, pues sí, pobres, ¿no? Lo que están sufriendo, lo que están pasando, muchos mexicanos, hay gente conocida mía, que no se puede regresar. En fin, o sea, sí te dan, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Entonces eso, pues no es que seas indiferente ante el problema, sino que pues, no, pero yo creo que no se acaba de entender, no es que qué podamos hacer, sino qué podemos hacer nosotros en nuestro diario vivir, porque ahorita no es que nosotros podamos arreglar algo de Israel, no, sino nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario estar, en un momento dado, basado, supongamos, en el Kibalión, como es arriba, es abajo, reflejarnos en el otro. Ese es el tema, yo me imagino, estar hablando de la política, pues, ¿qué podemos hacer en cuanto a Israel? Pues no podemos hacer nada, pero nosotros sí, y por algo, hay una frase donde dice que si todo mundo cultivara su jardín, el mundo sería un vergel. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos desde nosotros, con el perro, con los animales, con las plantas, como muchas veces lo ha dicho Carlos. Ese es el tema, que yo creo que al menos lo estoy captando. Hablar de lo que es Israel, Estados Unidos, no sé, es imposible, o si tenemos una amiga allá, pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí podemos hacer con nosotros mismos, que ese es el trabajo que me imagino hemos venido trabajando con Carlos. Entonces sí lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no, pues por eso, pero lo vamos a seguir trabajando en cuanto al tema. No, por eso lo hemos venido haciendo, pero por eso es el tema ahorita, lo que es el rechazo y la indiferencia. No entiendo la relación, por eso. Igual es confundida yo, pero se están poniendo lo de la guerra y que la indiferencia, pues es que es relacionado a lo que está pasando, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo lo estamos solucionando? Pues meditando, estando en estos satsangs, tratando de ver a Dios en cada persona. O sea, eso sí lo estamos haciendo. Y más nuestro grupo, ¿no? Que cada semana lo estamos aprendiendo a hacer mejor y todo. O sea, nosotros sí lo estamos haciendo, pero entonces, ¿a quién se refieren? No entiendo la pregunta. Entonces, a nosotros, porque no, el tema es nosotros, no es precisamente. La vez pasada trabajamos en el ego, nosotros. La vez pasada trabajamos en el egoísmo, también nosotros. O sea, el tema somos nosotros y precisamente vamos trabajando. Yo al menos eso es lo que entiendo. No sé, Carlos, qué es lo que entiende y las demás que entienden. Pero no, el tema no es trabajar en Estados Unidos o en Israel o en X, sino en nosotros. Y bueno, en el sentir de nosotros. Realmente actuamos en nuestra vida a través del sentir
o de la razón. Ese sería el tema. Y de ahí saldríamos hacia la indiferencia y hacia el rechazo, en el sentir y en la razón. No hay que tener tanta la razón, hay que tener más el sentir. Entonces no sé si ese tema sí lo puedan entender o lo quisieran llevar. A mí se me hace interesante. Estamos calentando motores. Vamos a ver a dónde va caminando, ¿no? Sí, ahorita, sí, Lilia, por supuesto, da. Yo lo comprendo como trabajar para nosotras en el sentido de ser más empáticas, más solidarias, en ese sentido. No que podamos hacer en cuanto a la guerra como tal, ¿no? Es como el libro la frase con la que acaba, ¿por quién doblan las campanas? Pues doblan por ti, o sea, no nos preguntemos por quién doblan por nosotras, por nosotros, ¿sí? Doblan por la humanidad. Entonces, pues en ese sentido tratamos, pues no geopolítica vamos a analizarlo, ¿verdad? Porque ni es el lugar, ni quizás, bueno, ni el momento. Y lo podríamos intentar también, pero bueno, no es el caso. En un paralelismo, por ejemplo, podremos ver a los pueblos originarios, ¿no? En el que al indígena se le reconoce pero muerto, pero hay un montón y millones de indígenas vivos, ¿sí? En pobreza extrema, empobrecidos, ¿sí? No son pobres porque quieren. Entonces, bueno, a veces hasta ahí llego en la analogía, ¿no? Ahora, en cuanto a trabajar a nosotros como grupo, sería en el sentido de entender esa parte, ¿no? De esa parte de la humanidad y de esa parte de la empatía, solidaridad, y otra vez quizás regresamos al ego, si es que no nos deja ver, ese ver lo que nos impide ver lo que está sucediendo y lo que tendríamos que sentir y ser empáticas, eso es todo. Por eso creo que es interesante el tema. Muy bien. Adriana, quiero que quiere hablar, dice ahí que levantó la mano, Adriana. Sí, gracias, Carlos, buenas tardes. Bueno, yo añadiría a todo lo que han dicho, que es también parte de mi ego al menos, el miedo a que esto afecte mundialmente y nos llegue a nosotros, y que lo dejemos de ver tan de lejos, y que eso, vaya, me duele mucho lo que están pasando, pero a cada quien le duele su muela, ¿no? Entonces, si esta se convirtiera en una tercera guerra mundial, pues me daría pánico, y puede suceder también. Entonces yo creo que está, pues hasta de lo más pequeño, como platicaban ahorita de los indígenas. Bueno, pues claro que me da miedo que la colonia donde vivo, que es de clase media, de repente se convirtiera en un basurero, ¿no? Porque se llenara de inmigrantes. Lo que tanto critico yo en los Estados Unidos los traten mal, ¿cómo los trataría yo si me tocaran a mí de vecinos todo el tiempo? Y también, ¿qué tanto me preocupa la guerra de Israel? ¿Y qué tanto es mi propio miedo de que se extienda hasta acá ¿qué sentiría yo, no? Pues pánico. Nada más, gracias. Sí, bueno, sí, diga, si alguien más quiere. Está interesante. Fíjate, hay muchos temas ahí, hay mucho por supuesto, porque ahorita, antes sí sucedía alguna cosa, pues ya no digas tan lejos, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues yo creo que muy poca gente se enteraba en algún lugar, ¿no? Claro. Pues están allá peleando allá en Alemania y eso, pues sí, bueno, pues lástima, ¿no? Hay que estén en ese problema, ¿no? En la época de ahora nos involucra a todos de alguna manera, ¿no? A todos. Ya sea porque te puede afectar o ya sea porque qué estás haciendo o por lo que están planteando. ¿Qué puedes hacer o puedo hacer o no puedo hacer nada? O es indiferencia o no es indiferencia. Porque ahorita esa es la parte de nuestra realidad global en este momento. Que todo nos involucra, todo. Y al momento. Yo me acuerdo en la guerra de Irak, con Irak, que en vivo, en el momento que estaban sucediendo, estaban apareciendo en la televisión los lanzamientos de cohetes sobre Irak. Y nosotros lo estamos viendo ahí directo, no como algo que pasó, sino algo que está pasando en el momento. Eso es algo muy importante porque de alguna manera
nos está convirtiendo en seres globales, ¿no? Ese es el reto fuerte de cada uno, que es lo que plantea de alguna manera Blanca y que estamos planteando, ¿no? Porque claro, ninguno de nosotros tiene capacidad ya no digas de resolverlo, de entenderlo, ¿no? Pero es un conflicto histórico, que yo creo que hasta los mismos niños chiquitos o bebés, no, niños chiquitos o adolescentes ni siquiera ya saben muy bien por qué están peleando, ¿no? Hasta que algún día les toque algún pariente. Pero se vuelven conflictos. Hay una película extraordinaria, hablando de películas, hay una película extraordinaria que toca un tema, no de Irak, no, es un tema que trata como una situación del ser humano. Es una película que yo nunca volví a poder encontrar, la presté y ya no la recuperé y después yo no pude encontrarla. Se llama Behind the Sun, Detrás del Sol. Es una película portuguesa, extraordinariamente bellísima, de una calidad de mensaje en una situación de lo que estamos hablando. Claro, no era una guerra mundial, era un pleito entre familias vecinas, ¿no? Que ya por tradición una familia había matado al primogénito de uno, ¿no? Y entonces a esa familia que le mataron al primogénito le tocaba matar al primogénito del otro. Y era casi una especie de tradición, ¿no? Que ya ni siquiera sabían por qué. Ya no recordaban muy bien de dónde había nacido esa situación. Es una película extraordinaria. Si alguien la pudiera por ahí encontrar, sería bellísimo verla, porque es un tema muy importante en la forma que estamos platicándolo, porque es un tema ya global. Ya en este momento ya no hay israelíes, palestinos y eso, pues hay seres humanos, ¿no? Y estamos involucrados todos por acción, omisión o distracción, ¿no? Estamos involucrados todos de alguna manera. Entonces, es importante porque en esa película precisamente te van llevando a una situación donde ya el muchacho que tenía que matar al primogénito ya no sabía ni siquiera por qué, ¿no? Pero tenían que matarlo. Y la parte final tiene que ver con el amor, o sea, cómo el encuentro de este chico con una chica que llega ahí de una especie de circo, que se enamoran y hay una parte de amor, pero un amor, no nomás el amor pasional del encuentro, ¿no? Sino el amor realmente que santifica, el amor que te lleva a un nivel más alto, ¿no? Porque el amor, pues el amor tiene todas las facetas que puede uno querer, ¿no? Como aquí lo planteaba alguna vez Gisela, el amor incondicional. Pues es que depende, ¿no? El amor puede ser un buen negocio o mal negocio, o puede ser la expresión de la naturaleza. La naturaleza está expresando amor todo el tiempo. Si uno quiere tener una lección de amor, no, pues no te vas a ir a leer, pues sí, hay muchos temas, ¿no? Desde Fromm hasta muchos que hablan sobre el amor, ¿no? Lo que tú quieras, pero si tienes la naturaleza, o sea, cuando plantean si existe el amor incondicional que planteaba Gisela, pues es casi un pleonasmo, excepto que a dónde lo estás entendiendo, hasta dónde lo estás manejando, porque el amor en su nivel verdadero más alto es incondicional, no hay otro. Si ya tiene una manchita de condicional o que sea, no quiere decir que no sea amor, pero quiere decir que es muchas facetas, ¿no? Uno puede ser músico de muchas maneras. Uno puede ser alguien que compone música bien, lo hace bien, o puede ser un Bach, ¿no? Hay una diferencia gigantesca entre ser un Bach y ser alguien que le gusta la música y que lo toca bien, está bonito, pero no eres un Bach, ¿no? Entonces, todo eso, pues depende, ¿me entiendes? Todo, el nivel de nuestra mente es la que nos da una realidad de todo. Por eso es que lo esencial de todo es la práctica de la meditación. La historia de la Torre de Babel, pues es eso, ¿no? La Torre de Babel, no conozco en detalle mucho, si alguien la conoce, pues lo puede compartir, pero yo no lo conozco en detalle. Pero es esta historia de alguien que quisieron llegar a través de una torre, a Dios. Es como yo lo recuerdo, ¿no? A lo mejor lo recuerdo un poco infantilmente o algo, ¿no? Pero cuando están haciendo esa torre,
se confunden las lenguas. Entonces los que estaban haciendo esa torre terminan por no entenderse nada. Y se queda inconclusa la torre. Para mí es una metáfora. Yo no sé si eso existió históricamente en la Biblia, algo semejante o donde parte eso, pero para mí es eso. O sea, cuando uno quiere tocar intelectualmente los niveles más altos de la conciencia, es la Torre de Babel. Puedes terminar discutiendo, personas discutiendo acaloradamente sobre quién tiene la razón sobre Dios. ¿Ves? ¿Y qué cosa más absurda puede haber que eso? ¿No? Sí. Es como si imagínate una reunión. Se ponen de acuerdo Buda, Jesús, Lao Tse, Zoroastro, alguien de ahora, Muktananda, ¿no? Se encuentran un día. ¿Tú crees que se van a poner a pelear y a discutir? Nunca. Nunca, ¿verdad? Si se encontraran algún día, harían una fiesta de amor. Serían una fiesta de amor. Esa es la realidad. Cuando estás en esos niveles no puede haber esto. No puede haber. En realidad, si tú analizas y tratas de analizar a fondo qué es lo que pasa, porque estamos poniendo ese ejemplo, porque podemos poner cualquiera. ¿Qué pasa entre Israel y Palestina? ¿No? ¿Qué pasa? Yo creo que eso es tan complicado que jamás lo podrán resolver, o es tan sencillo que lo pueden resolver mañana. ¿Ves? O sea, depende de qué haces aquí en tu mente. No hay posibilidad de arreglar eso en una cuestión racional de fuera. No es posible. Tendrían que trascender tanto unos como otros, o uno por lo menos. Uno que pueda desmantelar su coraje, su odio, su rencor en su mente, y acabó con la guerra así. Carlos, que sería lo que dice Blanca, ¿no? De empezar por uno mismo. Pues es que no No hay otra. Si uno mismo podría cambiar a todos los demás. Es que no existe otra solución. En una cosa de ese tipo no existe otro. No existe. Eso es algo que nació de siempre. Eso ya es histórico. Eso yo creo que muy pocos realmente recuerdan de dónde se originó ese conflicto. Yo creo que muy pocos. Y menos que hayan sido afectados de la manera original. ¿De dónde lo quieres ver? Pues donde tú quieras. Si eres palestino o tiendes hacia ese lado palestino, pues vas a ver que los otros son unos tremendos, ¿no? Por no hablar feo, ¿no? Son unos asesinos, son lo que tú quieras. ¿Ok? Ahora volteate del otro lado y vas a hacer que el asesino es el otro. ¿Ves? Y en eso, cuando eso sucede, no hay posibilidad de un acuerdo. No existe. Si no desmantelas tu odio dentro de tu cabeza. Y si lo desmantelas, ya no hay guerra. Ya, ahorita, hoy mismo, en este segundo no hay guerra. Porque en el momento en que el soldado con su rifle se dé cuenta de lo absurdo que está haciendo, de que va a matar a un ser humano que es su hermano, que exteriormente le pusiste la cosa de palestino, y que por ser palestino es tu enemigo. ¿De dónde? Cuando puedes ver al que está enfrente y que le estás apuntando con un rifle para matarlo y no ves a un palestino sino a un ser humano, no puedes disparar. No se puede. ¿Cómo le vas a disparar a un ser humano? Si todo México en un momento se indignó porque un hombre que apareció en un video enojado, lo que sea, no importa el detalle, al salir enojado de un lugar o de algo, agarró un perrito y lo aventó a una olla hirviendo, ¿no? Digo, fue una indignación total, ¿no? ¿Y qué tal si ese perrito era palestino? Entonces a lo mejor sí tenía derecho a hacerlo.
Estoy poniendo cosas para entender lo que estoy tratando de decir, ¿no? No estoy metiéndome en el detalle exacto porque no me siento capaz de ninguna manera de entrar en el asunto político entre estas dos naciones, estos dos pueblos. El problema es que no se pueden ver como seres humanos. Jamás en ninguna guerra un soldado podría dispararle a otro si viera un ser humano. Y más si ese ser humano pudiera entender que es su hermano. La locura de cuando uno entra en esos estados mentales es que en la Guerra Civil Española se mataban entre familias. Porque en una familia había uno que era y el otro que era contrario, ¿no? Y se mataban, por eso fue una guerra sangrienta tan grande. Porque por una ideología ya dejabas de ver a tu hermano como hermano y lo veías como enemigo. ¿Ves cómo puede llegar el absurdo completo? Está aquí, en tu mente. Por eso dice de una forma tan hermosa, sí, Kike, nomás cierro esta frasecita. Por eso cuando dice esta frase tan hermosa en el Tao Te Ching, ¿no? El bien y el mal es lo que valoramos y tememos. Sin embargo, eso que valoramos y tememos está en nuestra cabeza. Es muy bello. Porque si se pudiera entender eso, si pudiera haber un segundo de una pequeña iluminación, de decir que ese señor que está en la cuadra de enfrente, que es igualito a ti, porque en ese conflicto especialmente son de origen racial casi simultáneo. O sea, casi ni siquiera racialmente hay una diferencia. Entonces, en el momento mismo en que un israelita, pueda ver al enfrente, ese que le llamas palestino, quítale el título que tú le pusiste y él se puso de palestino, quítaselo, ¿lo puedes matar? ¿Por qué? De ese nivel es lo absurdo de lo que está pasando. Lo demás es enredarte en situaciones. Que si este ocupó, que si no ocupó, que si aquel mató uno u otro y este tumbó ladrillo, pues yo tumbo 2 ladrillos, yo tumbé 3 edificios, pues yo le tumbo 5, tú mataste 500, pues yo te mato 1000. Digo, es el absurdo total. Sí, Kiki. No tienes micrófono. Estaba pensando en la guerra de Arjuna con Shiva. Sí. Cuando Arjuna no quiere pelear y Shiva le dice, tienes que pelear, tus familiares, Entonces ahí es cuando... Ahí se está entrando a otro tema que también es muy importante y muy, muy tremendo, ¿no? Pero ahorita podemos llegar a esa parte, ¿no? Porque es formidable, porque esa es otra guerra absurda por completo. Es que en realidad la guerra es absurda. En realidad el odio de un vecino con otro es absurdo. Pues sí, pero si a mí me mataron a mi mamá, a mis hijos, a mi papá o a mi marido, los palestinos llegan con los judíos y ellos también les mataron a un familiar. Sí, entonces, y en la historia de cada uno ya alguien mató a alguno, ¿ves? ¿Sí? Y ahora tú vas a matar a otro y ese te va a matar a ti o va a matar a tu hermano. Imagínate, si lo ves en el fondo, esa película que les hablo, lo trata de una manera tan fina, el absurdo, ridículo de una guerra, es absurdo por completo. Es el ego, ¿no? También. Lo que es la ignorancia, que es el ego también. Es la ignorancia total. Es la ignorancia total. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué frases. Y estás hablando de lugares, fíjate,
digo, todas las guerras son absurdas, pero esta especialmente que está mencionando es lo más absurdo que puede haber. Porque está sucediendo en Tierra Santa. Por Dios, ¿no? Tierra Santa. Y hay una mezquita que acaban de tumbar y la destrozaron. Y hay una foto en la prensa de la mezquita hecha pedazos. ¿Te das cuenta? O sea, esa foto de esa mezquita destrozada, yo la podría poner como así, como el título, el absurdo más grande al que puede llegar el ser humano. Es absurdo por completo. Y si uno tiene la capacidad de ver, no como un absurdo total. O sea, ¿dónde puede llegar la ignorancia en su más alto nivel a esos niveles? Porque no estás hablando nomás de una guerra comercial, estás hablando de una guerra ideológica, racial, complicadísima, ¿me entiendes? Donde yo creo que ya nadie sabe por qué está ahí. Yo creo que si agarraras un palestino de 10 añitos por ahí y le dijeras, oye, ¿por qué estás enojado con los palestinos? Ah, porque... ¿Y? A ver, para tu mente. Voltea a ver a ese señor que está enfrente. Ese es que es israelí. A ver, ¿por qué es israelí si se parece mucho a ti? Es igualito a ti, ¿no? Se parece igual, porque sí, digo, entre ellos, por favor, ¿no? Racialmente, es casi una común, ¿no? Entonces, a ver, quítale, no le llames racial, pregúntale cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ismael. Ok, Ismael. ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a la escuela? A ver, platícanos un ratito. 2 niños israelíes y uno palestino. ¿Y a qué escuela vas? Ay, qué bonito. Y fíjate, ¿a ti qué te gusta jugar? Bueno, a mí me gusta jugar así, ¿qué tal? Lo que tú quieras, ¿no? Ya que terminaron, ahora, ¿lo quieres matar? Ah, pero es que es palestino. En la torre. Ya echaste a perder todo. ¿Ves? Porque ¿qué es eso en el fondo? Palestino. ¿Qué es eso? En el fondo, ¿qué es eso? Nada. Nada. En el momento en que hay 20 cadáveres de un lado y 20 cadáveres del otro, dime, ¿cuál es Palestina? A ver, revuélvelos. ¿Ahora distingues? Ahí, en esos 40 cadáveres que estás viendo ahí, dime cuál es palestino. Ya no hay palestinos, hay cadáveres. ¿Eh? Es pura ideología. Pura ideología, que está aquí en tu mente. ¿Ven? Por esos mismos absurdos, los ¿cómo se llamaban? Los que hacían las guerras santas, los caballeros, imagínate. Fíjate qué absurdos tan grandes, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda salían a matar infieles. Pero caballeros de la mesa redonda, por favor, a ver, siéntense un ratito. A ver, ¿por qué lo vas a matar? Porque es un infiel y no cree en el santo grial, o lo que sea, ¿no? No sé muy bien los detalles, ¿no? ¿Por eso lo vas a matar? Lo interesante de esto, para mí, en esta reunión, es ver lo absurdo total de esa visión. Ahí está el centro de todo. Si no ves eso, no hay posibilidad de que arregles ese lío. Ese es para el resto de su vida, ¿no? No hay forma. Porque una vez que empezaron, pues este ya mató 50 y yo tengo que matar 100. Y como yo tengo 10, pues ya mataste 50. Y como tú mataste 50, pues entonces entra este otro país y este otro país apoyará esto y entra en este otro país y eso ya. El caos por completo. Y de ahí le preguntas a un norteamericano, ¿y tú por qué estás a favor de los judíos o de los israelitas, por decirlo de una, pues no tanto la religión, sino de esto, ¿no? ¿Okay? Pues ya ni sabe. Pero no, pues es que sí, son muy malos, porque no sé qué, pues, ¿por qué? Pues, porque no sé, pero son malos, punto, ¿no? Entonces entras en el absurdo.
No hay otra forma de ver la guerra entre Israel y Palestina como el absurdo al que puede llegar el ser humano. Hay que verla como un Carlos, absurdo, como la ausencia total en tu cabeza de una pequeña lucecita de iluminación. ¿puedo comentar algo, Claro, Carlos? por supuesto, perdona. No, no hay cuidado. Estaba yo pensando que, bueno, los judíos se distinguen, digo, no al 100%, pero por inteligencia, por cultura, pues son una raza muy adelantada. ¿Y de qué sirve la cultura en este caso? De nada. O sea, gana el poder, gana el dinero y se quedan a un lado los conocimientos y o sea, ¿de qué sirve saber tanto si no lo vas a utilizar a la hora de un conflicto como este, no? Es una De pregunta muy... nada. Debe de haber muchos israelitas también cultos, pero los judíos pues son los reyes del mundo por dinero y por cuanto hay. No sirve de nada a la mera hora. Si no hay sentimientos espirituales, pues no hay nada. Es que esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Esa es la diferencia enorme. El conocimiento es algo que tú adquieres, que te hace grande, ¿no? Lo dice el Tao Te Ching también bellísimo. El que aprende diariamente aumenta. El que vive en el Tao diariamente disminuye. El que disminuye diariamente llega a no hacer nada. Cuando se llega a no hacer nada, nada queda por hacer. Lo último es más difícil, pero ahorita lo que quiero que marquemos es esa parte. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Ves? El conocimiento que tú puedes tener una cultura bárbara, tremenda, ¿no? Pero si eso no es una respuesta de tu conocimiento interior, pues lo único que está, como dice el Tao Te Ching, el que aprende diariamente aumenta. Se refiere al ego mismo. La erudición es una cosa, la sabiduría es otra. Son dos cosas muy distintas. La erudición conoce, la sabiduría sabe. Jesús nunca leyó el Nuevo Testamento, jamás. Puede venir un experto en el Nuevo Testamento y decirte todo, pero Jesús no lo leyó. Oiga, ¿usted no ha leído el Nuevo Testamento? Pues no. ¡Qué barbaridad! Pues fíjate que Jesús tampoco lo leyó, ¿no? Es interesante esa parte que está señalando, porque es interesante. Esa es la diferencia, ¿no? Si nosotros nos quedáramos en esto, pues sí generaría porque lo estamos analizando de otro lugar, pero tenemos la meditación. La meditación te está llevando a un conocimiento tuyo, aunque sea lentito, aunque parezca lento, porque no es lento, pero aunque me parezca, está dándote un conocimiento de ti profundo, no un conocimiento de afuera que leíste en un libro tal en la biblioteca de Vasconcelos, no. Es el resultado de tu meditación. La verdad los hará libres, dice Jesús. Fíjate qué frase, es que es impresionante. Cuando uno puede rescatar estas frases de estos iluminados, dices, una sola frase puede ser el tema de la vida, ¿me entiendes? O de un libro. La verdad los hará libres. Es el único camino, no hay otro. Palestina, Israel no tienen solución como lo están afrontando. No hay. Hay un enganchamiento cada vez más en el odio. Es tremendo. Pero eso puede suceder en dos países y puede suceder en dos personas. Cuando tú tienes ese rencor y ese odio por el otro, que quién sabe qué te hizo, que ya ni te acuerdas muy bien, pero algo me hizo, ya no me acuerdo muy bien qué, pero algo me hizo, por eso lo odio. Y puede pasar. Carlos,
Sí, Carlos, soy Blanca. sí. Quisiera contarles, hablando de eso, del odio entre una persona y otra, algo Ajá. que está sucediendo. Exactamente, esta mañana lo descubro, que ahí en el fraccionamiento donde vivo, en Tequisquiapan, como todos saben, es un campo de golf. Aquí un vecino hizo una crítica al manejo del campo de golf, que por qué se regaba mucho, que por qué se tiraba el agua, que por qué se cortan los árboles, que por qué no hacen esto, no hacen lo otro. La administración del club se enojó y le decía, bueno, si no estás a gusto, pues ¿por qué no te vas? Su casa ve al campo de golf, a uno de los hoyos. Tanto fue el absurdo de no haber un diálogo, porque también la comunicación es básica entre los seres humanos y la aceptación de las diferencias. Como no hubo un diálogo, ¿saben qué se hizo? ¿Cuál fue la decisión de la administración del campo de golf? Están construyéndole un muro de 4 metros enfrente de todo lo que colinda su casa con el campo de golf. Bueno, Créanlo o no. bueno, pues aquí tampoco si lo creemos, si aquí los vecinos del norte están construyendo muros en la Pues frontera. sí, pero aquí, en un vecindario, por eso te No, digo que entiendo, así pero es como lo tú dices, mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que la administración del club de golf puede hacer ese muro, la administración de Estados Unidos puede hacer el muro que están haciendo. Y ahí llevan 1000 y pico de kilómetros, ¿no? pues sí, El otro pero hicieron, para que vea uno los absurdos de los absurdos sí, en la vida cotidiana del mundo en que estamos viviendo. bueno, Nada más eso lo es. quería comentar porque realmente eso es Sí, extraordinariamente sí, exagerado, una toma de decisión de esa naturaleza, y háganlos cambiar de opinión de un lado o de otro, imposible. pero el hecho es el mismo. Lo que pasa es que la administración del club de golf, ¿no? Ese puede hacer un muro de 20 metros. La administración de Estados Unidos puede hacer un muro de 1000 kilómetros. Pero es el mismo absurdo. Es lo mismo. Nomás uno tiene más poder para hacer más muro, ¿no? Es increíble, sí. Ese es el análisis fundamental que puede haber. Pero ¿cómo nos involucramos? Pero que era una parte de que le estaban planteando. Fíjense, yo lo veo en una cosa muy cotidiana de aquí. Vivimos en un lugar donde tenemos muy pocos servicios públicos, muy pocos servicios de ahí. Entonces tenemos que resolver de alguna manera todo lo que sucede aquí, ¿no? Que si se hizo un hoyo, que si no faltó el agua, lo que sea. Pero de repente encuentras cosas tiradas en la calle, basura, ¿no? Alguien que pasó, pues lo tiró, ¿no? Muy bien. Ese hecho, ahí es lo importante cómo nos involucramos, ¿verdad? Porque en ese hecho hay varios tipos de personas. Hay el que tiró la basura en la calle. Hay el que se pasó y ni se dio cuenta de que había basura en la calle. Hay el que pasó por ahí y se enojó y se indignó por los sucios que tiran basura. Hay el que pasó y dijo, le voy a hablar a la autoridad a que vengan a arreglar eso, que la autoridad que no funciona de nada, no resuelve nada. La autoridad es un desastre, ¿no? Tienen que resolver cómo es posible que no recojan esos papeles. Y hay el que pasa y recoge el papel y lo lleva y lo tira en su bote de la basura en su casa. ¿Ves? Ante un mismo hecho, ¿cómo se involucra cada quien? ¿Cómo nos involucramos cada uno? Porque todos nosotros estamos todo el tiempo involucrados en situaciones en las que sí podemos influir y en otras en que no podemos influir. Por supuesto, ninguno de nosotros tiene ningún poder de nada de influir en el conflicto de Medio Oriente, por supuesto que no. Pero sí en cómo está el patio de tu salida, la banqueta de tu casa. Aquí puede llegar una gente, que hay gente muy rica aquí que tiene propiedades tremendas, ¿no? Y pueden entrar a su casa y en la puerta de su casa, en la entrada de su casa hay basura tirada. Pero llegan en su carro, prenden, levantan, abren la puerta eléctricamente, entran y les importa un poco lo que está allá afuera. ¿Ves? ¿Ves? ¿Está bien? Eso está determinando quién eres, ¿no? Y no tanto porque te vayas a enojar con él y vas a ir a reclamar, porque entonces entras en otro lío, ¿no? Pero ¿qué haces? Yo me acuerdo muy bien, las primeras veces que yo vine a Tepoztlán, ya construyendo mi casa o ya viviendo aquí, yo me acuerdo muy bien que yo veía un señor grandote, muy alto,
que iba con una bolsa y una cosita recogiendo basura de la calle. Y yo dije, mira qué interesante, qué padre ese tipo está interesante, está padre, ¿no? A mí me influyó, ¿no? Verlo, hacer lo que estaba haciendo. Después lo conocí, fue mi gran amigo, él ya murió. Él fue un hombre que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por un grupo independiente. Un gran tipo, que fue mi gran amigo, de verdad, un hombre extraordinario que se involucraba en las cosas, en las causas, en las cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese detalle, el haber visto a ese grandotote caminando con una bolsa que apenas había hablado español, ¿no? Recogiendo con su cosita la basura y echándole esa, dije, ese sabe, ese vale. Y lo busqué, lo conocí, me hice un gran amigo de él. Fue mi gran amigo aquí, ¿no? Y dejó una huella muy grande. Eso es valioso. Él, en su forma, dejó una huella grande, haciendo algo, bueno, en mí dejó una huella. Y después fue mi gran amigo. Pero en mucha gente dejó una huella porque era un hombre que siempre estaba en eso al pendiente, ¿no? Sin mucho ruido ni mucha cosa, ni andaba criticando. Nunca lo oí decir esos cuates que son los sucios, porque no sé, y hay mucha gente que hace eso. Qué sucios son los de Tepoztlán, mira cómo dejan las calles, qué va. Pues ¿tú qué haces? Él lo hacía. Después yo salía y nos íbamos juntos, yo con mi bolsita también íbamos a ir recogiendo basura de la calle, ¿no? Pero eso es lo que vale. Eso es lo que vale. El poder del ejemplo que uno puede hacer de algo honesto, bonito, es poderosísimo. Y ahí está en lo que sí podemos actuar. Siempre, en algo. El vecino, lo que sea, que tiene alguna cosa, no sé, ¿no? Eso transforma a uno. Si llega un vecino tuyo, no sé, llega y te saluda, mira, soy fulano de tal, lo que se necesite, que lo sea. Dice, qué lindo, qué padre. Entonces, en eso tenemos un poder, en eso. Y no solamente un poder, una obligación. Una obligación. Una oportunidad, más bien. Es importantísimo eso. Esa parte que habla Blanca de la indiferencia tiene que ver con eso más que otra cosa. Porque en el caso de Israel y eso, pues no hay indiferencia, el mundo está involucradísimo en todo eso, ¿no? No es que, bueno, eso no me importa, no. Está involucrado por temor, por lo que sea, una guerra mundial, lo que sea, ¿no? Pero la indiferencia sí puede ser en nuestra vida cotidiana. Si podemos mirar un papel que está en la entrada de tu casa y recogerlo, si podemos saludar al vecino, si podemos sonreírle a la otra persona, si podemos ayudar a esa persona que está ahí necesitada o no, ¿no? En nuestras posibilidades, ¿no? Si podemos hacer esos pequeños actos en nuestra vida, iluminamos al otro e iluminamos nuestra propia visión de nosotros mismos. Ahí está nuestra posibilidad, nuestra oportunidad. Por no llamarla de obligación, no es una obligación, es una oportunidad. Eso es lo que importa en todo esto que estamos tratando de captar, ¿no? Por supuesto, lo que están diciendo, pues ¿quién de nosotros puede influir algo en el conflicto del Medio Oriente o en el conflicto de Ucrania? No podemos. Yo creo que yo no me siento ni siquiera capaz de entenderlo bien. ¿No? El conflicto de Ucrania-Rusia es un conflicto más de tipo
¿cómo le llaman? Cuestión global, ¿no? ¿Cómo le llaman? De ¿Territorial? estrategia, ¿eh? Territorial, no. Pues no territorial, le llaman, esto tiene un nombre cuando entras en toda la organización de poder en el mundo, ¿no? Geopolítico. Geopolítica, es una cuestión de geopolítica, más esa, ¿no? Ahí está en lucha dos potencias tremendas, es otra cosa. Pero acá es una cosa todavía más humana y más tremenda, porque es una cuestión racial, ¿me entienden? Es una cuestión que tiene que ver con... Es muy fuerte, es fuertísimo. Es mucho más fuerte eso interiormente que lo de Ucrania y Rusia. Lo que sucede en Palestina e Israel es más fuerte, porque tiene que ver con una cuestión ideológica de existencia, ¿no? De exterminio. O sea, en la parte de Rusia y Ucrania es una cuestión de dominio. En la parte de Israel yo me atrevo a decir que es una cosa de exterminio. Eso es muy fuerte. Pero para nosotros, para mí, lo que yo puedo compartir es que sí, primero entender que es una cuestión absurda, mirarlo como algo absurdo por completo. Y en segundo lugar, ver en nuestra vida cotidiana cómo podemos dejar de ser israelitas y palestinos en nuestra vida cotidiana. Estoy haciendo una metáfora, ¿eh? Exactamente eso es. ¿Cómo podemos dejar eso? Además, ¿qué cosa tan hermosa sucede dentro de uno mismo cuando uno puede desarmar una situación de odio o de rencor? Cuando uno la puede desarmar, ¿se acuerdan de esa película bellísima de Misión? ¿La vieron? La película Sí. Misión, La misión, sí. que es una película hermosísima también, ¿no? ¿Se acuerdan? Este hombre que es Robert De Niro, ¿no? El que era tremendo, ¿no? Porque está el sacerdote, que era una belleza, ¿no? El sacerdote. Pero el otro es un cuate que era un tremendo, un tipo tremendo, ¿no? Y que él mismo trata de pagar su culpa. ¿Sí los recuerdan esa escena? Sí. Cargando una bola de cosas, Cargando cosas. subiendo una cuesta tremenda. Y ellos mismos, los que lo acompañan, tratan de decirle, pues ya párale, ¿no? Pues ya no exageres, ¿no? Pero el otro no, el otro quiere pagar su culpa. Es muy bella escena. Y va con todo eso tremendo y cayéndose y va, ¿no? Porque está con el dolor de lo que ha hecho, de lo que se da cuenta que ha hecho, de su mente en el odio, en la guerra, en el querer poseer, ¿no? Porque vendía esclavos y hacía no sé cuántas cosas tremendas, ¿no? Era un mercenario. Pero en el momento que llegan arriba, cuando se descargan, y que va uno de los indígenas a los cuales él había dañado, y va a recibirlo, o sea, le dan el perdón. ¿Se acuerdan de esa escena bellísima? Que se acercan con él, ¿no? Y lo ven así y se empiezan a reír con amor con él, como diciendo, ya, está bien, ya, ¿no? La liberación de él. Es un peliculón, además que música y que todo, ¿no? Es una película que hay que verla, porque es el triunfo del amor. Esas películas hay que verlas, no el triunfo del odio, el triunfo del más fuerte, no. El triunfo del amor, y esa es una belleza, además de película, de música, de fotografía, de actuación, de todo, ¿no? Hay que verla, porque es una reconciliación de adentro. Esa escena final donde él llega arriba y los indígenas a los que él había dañado llegan a quitarle lo que viene cargando, es hermosísimo. No hay otra solución en el mundo en que vivimos que no sea el amor. No hay.
No hay otra solución. Es el único camino que puede desmantelar todo. Esa reconciliación, ese perdón. Algún día me imagino en una escena, un soldado israelita y un soldado palestino frente a frente, pidiéndole uno a otro perdón y soltando sus armas enfrente del otro, abrazándose. Eso es potente. Cuando cada soldado pueda soltar su rifle, soltarlo. Aunque los de arriba estén diciendo lo que estén diciendo, ¿no? Cada soldado. Hay una escena hermosísima de los 60s, que también la han de haber visto a lo mejor, no sé, cuando las guerras, ¿no? Cuando la guerra de Vietnam. ¿No? Hay una escena que se hizo viral, bueno, en ese tiempo viral era que llegó a la colonia Condesa, ¿no? Pero se hizo viral. Es una escena, ¿cómo? Es una escena hermosísima, que fue real, no fue algo actuado. En plena guerra de Vietnam, un soldado norteamericano está con su fusil listo para el ataque. Están en guerra, están en situación difícil, ¿no? Y una hermosísima hippie preciosa de ese tiempo, descalzas con los pelos largos, así todas, ¿no? Preciosa, ¿no? Llega caminando frente al soldado armado con traje de camuflaje y llega a ponerle una flor en la punta de su fusil. Esa escena es desarmadora por completo. Yo no sé si ese hombre logró dispararle a alguien, no creo. Cuando llega esa mujer adolescente, bueno, jovencita, hermosísima, con su pelo suelto, sus batones de telas así que usaban los hippies, ¿no? Con sus sandalias, llega con esa belleza, con esa naturalidad de amor de ella a ponerle la rosa en el cañón de su fusil. Eso es muy hermoso. Y es lo único, no hay otra solución. Nada puede desarmar el desamor que el amor, nada. Por eso es espléndido musicalmente y todo, esa composición de Michael Jackson de la canción de la Tierra, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ese hombre con esa música y con esa escena de presentación que hizo, con un tanque de guerra en el escenario, ¿sí lo vieron? ¿Sí? Sí, yo sí lo vi. ¿Sí? Ujú, sí. Es lo único, no hay otra. No hay posibilidad de arreglar un conflicto de guerra por las maquinaciones de quién tiene razón. Jamás. Nunca. La única solución es el amor. Y el logro del amor es conocerte a ti mismo, saber que tú eres amor, que toda la naturaleza, para donde quiera que voltees, es amor. Todo. El agua, la lluvia, es amor pleno. El agua no le está diciendo a nadie, no, tú no puedes, no, tú eres palestino, tú no puedes beber agua de aquí, tú eres palestino. Tú eres israelí, no. El agua no. El aire. Tú no puedes respirar eso porque no eres norteamericano. Eres venezolano, no puedes respirar el aire de aquí. ¿Qué diferencia hay entre el aire que está después del río Bravo y el que está acá?
¿Qué diferencia hay el agua de uno y otro? ¿Qué distinción hay entre uno y otro? Cuando se caigan todos esos atributos de uno, este es católico, no, pero ese es protestante. Ah, no, pero es que ese es de la religión protestante, pero de la no sé qué, de la no sé cuánto, del tercer ciclo de la red. ¿Bien? Qué absurdo. ¿No sería absurdo si se amaran? Que uno se encontrara y diga, bueno, mira, tú eres evangelista del tercer ciclo de la no sé qué, de la aparición no sé, lo que sea, ¿no? Tú eres del otro, qué maravilla, pues vente, vamos a celebrar al mismo Dios, porque pues tu Dios nomás se viste diferente que el mío, pero son lo mismo. Sería bellísimo. El festival de las religiones. Palestinos, israelitas, juntos. Católicos, maometanos, del rito, imagínate qué lío, del rito, esos son del rito griego, estos son del rito no sé quién, estos son palestinos, sí, estos son católicos, son evangélicos, pero son del rito no sé qué. Bienvenidos, que entren, hermano, vente. Platícame cómo se viste tu Dios, que es el mismo que yo. ¿Cómo se viste? El mío se pone una túnica larga, ¿no? Qué lindo, fíjate que el mío se pone no sé qué. El festival de las religiones, el festival de las diferencias, que enriquezcan en lugar de odiar, que las diferencias enriquezcan en lugar de hacernos odiosos a cada uno. Es bellísimo. No hay otra. El odio no se puede combatir con odio jamás. Siempre sobra odio, siempre. Siempre queda de ver uno odio. El amor desmantela todo. Dos soldados, desnuda a un palestino y desnuda a un israelita. Desnudos. A ver, ¿le quieres disparar? Es tu hermano. Igualito, mira. No trae ningún escudo, ningún distintivo, no trae ninguna bandera. Y es para eso la meditación, exactamente para eso la meditación. Es el camino directo. Es la autopista de Dios, la meditación. Porque solamente cuando toques tu esencia, podrás darte cuenta que la esencia del otro que está enfrente, que tú llamas a israelita o tú llamas palestino, no tienen eso. Eso te lo inventaste tú. Ese disfraz se lo pusiste tú. O te lo pusiste tú mismo. Una sola persona que está reconciliada consigo mismo, con la vida, es lo más valioso que puede haber. Eso es una iluminación en el universo, aunque parezca chiquitito. Un tema muy bueno y muy actual y muy importante. Poderlo enfocar desde un lugar así, ¿no? Y tenerles compasión también. Tenerles compasión. ¿Te imaginas lo que es ahorita ser un palestino en la Franja de Gaza? ¿Te imaginas lo que es ser un judío en tal momento cuando cayó la bomba tal? ¿Te imaginas ser los que se raptaron, que no tienen que ver nada, que estaban de visita en Tierra Santa? ¿Te imaginas qué sorpresa? Que fueron a visitar la Tierra Santa y terminaron de rehenes.
en Tierra Santa. ¿Puede haber algo más absurdo? Bueno, un tema muy bueno, muy importante, y sí, bueno, tiene que mover, o sea, está bien que se sacó aquí y todo, porque la espiritualidad no es cerrar los ojos al mundo, es involucrarte en lo que, en lo real de ti, ¿no? Desmantelar. Pero si uno empieza, no, pues esos son judíos, no, porque son los malos, porque hicieron, no es cierto, los malos son pues ya terminaste el rato de golpes con tu vecino, ¿no? ¿No? Es el tema que sucede en todo, por eso es universal. ¿Qué es este problema de la migración que hay ahora? Es lo mismo. ¿Cómo esos seres humanos que están allá, que no tienen trabajo o están mal, por qué tenemos que hacerles un muro para que no puedan entrar aquí? Claro, Adriana tiene razón en una parte de lo que está diciendo, ¿no? Yo no quiero que mi barrio se llene pues sí, pero comencemos a pensar por qué está sucediendo esto. ¿Por qué puede haber estas diferencias tan grandes, no? Porque es natural, que el que está amolado pues quiere ir donde está bien, pues está bien. ¿Por qué existen las nacionalidades? ¿Por qué existen las fronteras? ¿Por qué? ¿Por qué existen los muros? Interesante tema, muy interesante. ¿Yo puedo hablar? ¿Quién Yo es? creo, Rosa Marta. Rosa Marta, por supuesto. Existen por la ambición, porque entre países la ambición es llegar a África, saquearla, someterla y no ser compasivos ni tener el ganar, sino es realmente aprovecharme de todos sus tierras, sus minas, todos los brillantes que tienen, petróleo. Y finalmente, cuando tú ya tienes esa nación en la pobreza, pues es natural que huyan. Y entonces por eso ahora viene el rebote. África está invadiendo Europa. Es en el rebote de la ambición. Entonces por eso hay que ser cautos en nuestro diario vivir con nuestro actuar. Sí. Bueno, pues es un tema de reflexión importante para todos. Muy bien, vamos a meditar. Si quieren dejar como ustedes quieran, ¿no? Se pueden dejar su imagen o no, como sientan a gusto, vamos a meditar. Que este amor que sentimos dentro, que podemos sentir, que está en nosotros, porque es nuestra propia naturaleza, irradie hacia afuera. Que sea un mensaje de amor en todo. Muy bien, vamos a hacer unas respiraciones profundas. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Sí, Carol. A mí me gustó mucho cómo, cómo llegaste a explicarnos lo del absurdo, ¿no? Es decir, creo que, pues, yo creo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que pensé en lo que significaba el absurdo, pero me pareció algo muy, muy interesante porque finalmente es una reacción carente de conciencia, carente de muchas cosas, ¿no? Y que finalmente eso sí creo que lo podemos aplicar en nosotros mismos, ¿no? Como decía Rosa Marta y Blanca, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el plantearnos a veces lo absurdo que podemos llegar a ser o lo absurdo de nuestras vidas o lo absurdo, bueno, no quiero decir de nuestras vidas, pero lo absurdo que resulta a veces lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que es un tema pues que me despierta muchísimas ideas, muchísimas sensaciones y ver así la guerra o ver momentos que no podemos ni siquiera entender por lo absurdo que son, me parece muy padre. Sí. No más que entender por qué se dio la guerra, por qué se dan esas situaciones tan absurdas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta para llegar a eso, no? ¿Qué es lo que no se tiene para llegar a lo absurdo? La verdad me gustó muchísimo ese tema. Bueno, sí, es un tema que está en la actualidad, ¿no? Y que es de actualidad para todos, porque ahorita ya todo ya todo involucra a todos, nos involucra a todos en todo momento. Ese es el concepto de este tiempo, la globalidad. Ya somos habitantes del planeta. ¿Alguna otra cosa que quiera comentar? Y cuando uno medita, la meditación es una forma maravillosa de contribuir en el universo. Cuando uno está meditando, está actuando, ¿no? Es una actuación en el bien del planeta, de uno, de todo, ¿no? Porque cuando una persona comienza a estar un poquito mejor consigo misma, el mundo es mejor. Eso es muy importante tenerlo muy claro, ¿ves? Porque así es. Como cuando una persona está en una cosa de odio, de todo, contribuye a algo negativo en el mundo, de la misma manera, cuando uno está en el trabajo de interior, en la meditación, uno está contribuyendo mejor que nadie al bienestar de la humanidad, ¿no? Al bienestar de todos, porque ya somos una humanidad. Ese es un concepto muy interesante de introyectar ahora, ¿no? Ya somos una unidad. Ya somos habitantes del planeta Tierra. Es una generación y es un tiempo en que somos habitantes del planeta Tierra. Eso es formidable también y es una responsabilidad también grande, importante. El otro tema que tocó Kiki, es importante, pero creo que eso lo podemos ver en otro momento, ¿no? Ese sentido que tiene la guerra en ese extraordinario evento de la Bhagavad Gita. Pero ese es un tema también muy interesante, que lo podemos tocar en otro momento, porque es otra visión, ¿no? Es otra forma de verlo, porque es una guerra también entre hermanos, entre primos. Pero es otro tema que también es un tema muy interesante que involucra mucho y que es un tema de una gran actualidad. Sobre todo por eso, porque en ese tiempo ya resulta artificial estos conceptos de límites, de muros, de fronteras, de nacionalidades, de una bandera de uno, de otra bandera de otro, ¿no? Ya comienza a resultar como algo que va a transformarse. Porque si lo ves en la historia, por ejemplo, en México, ¿no? Si tú ves en la historia, no sé cuántas etnias indígenas hay en México, por cantidad, ¿no? Y cada una tiene una gran identidad también. Sin embargo, todos
esas etnias habitan ahora en el país México, son mexicanos, ¿no? Aunque cada uno conserva su identidad. No es lo mismo los tarahumaras que los, no, ahorita no lo sé muy bien, ¿no? No es lo mismo, pero sin embargo todos son mexicanos. En algún momento en el mundo habrá estas etnias, que será la etnia francesa, la etnia alemana, la etnia griega, la etnia mexicana, pero todos habitamos en el planeta Tierra. Vamos a ser como pequeñas etnias de un planeta global. Es muy interesante todo eso que está pasando. También por eso nos involucra de una manera, pues esto acaba de suceder hace unos días, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, pues es un tema que podemos, porque es lo fantástico. La vida espiritual no es para decir eso a mí no me importa. Yo estoy lejos, yo estoy en mi cuevita en el Himalaya. No. La vida espiritual nos lleva a ser un mejor ciudadano y tener una mejor presencia en todo, ¿no? A vivir una vida mejor. Porque si la vida espiritual no te lleva a vivir una mejor vida, de mayor calidad y de mejor vida, pues entonces no sirve de nada. Está bien como un ratito de disfrute, pues sí, pero si no te transforma, la importancia de la vida espiritual es eso, que te lleva a integrarte en una vida mucho más, en una forma mucho más completa y de más entendimiento con el mundo que nos rodea en todo momento. Porque si se cae un árbol nos involucra, si hay una guerra nos involucra, si hay una nevada, si hay un derrumbe, si hay un incendio, pues nos involucra a todos, ¿no? Así que es un tema muy interesante y muy, muy ligado a la cuestión espiritual. La vida espiritual y la vida mundana, por llamarla de una manera, tienen que estar perfectamente unidas, ¿no? La vida espiritual nos debe llevar a una vida mejor. Muy bien, si no hay otra cosa, vamos a terminar. Si no hay otro tema, vamos a terminar. Un tema muy bonito, muy intenso. Y bueno, pues que tengan una noche muy bonita, que haya mucha lluvia, que hace falta por todos lados, ¿no? Donde haga bien, ¿no? Así que Gracias. buen fin de semana. Gracias. Que tengan un bonito fin. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias.